¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Hoy es martes 4 de junio de 2019. Es, como les digo, la redacción abierta. Soy Rafael Núñez de Huesca. Vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, desde esta misma hora, 12:30, en riguroso directo. Raquel, a ver si me puedes apagar este micro, por favor. Y vamos a estar hasta las 2:30 de la tarde. Como les digo siempre que ustedes tengan a bien. Este es un programa en el que hablamos de política, en el que hablamos principalmente de política, pero en el que no hablamos exclusivamente de política. Y los invitados que nos acompañan a esta primerísima hora son buena muestra de ello. Vamos a hablar de asuntos más interesantes de la política y asuntos a los que yo dedicaría, en realidad, y sin que me oigan los jefes, la totalidad del programa, como por ejemplo la razón y el motivo de este libro, que es el día D, el desembarco de Normandía, del que el próximo jueves se cumplen 75 años, lo que nunca te han contado del día D. Para presentar este libro y para presentar a uno de sus autores, nos ha acompañado otro grandísimo escritor al que ustedes conocen muy bien, porque ha visitado esta redacción abierta, para suerte mía y de ustedes, en muchas ocasiones. José Luis Hernández Garbi. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, encantado de estar de nuevo con todos vosotros. Nada, muy buenos días, muchas gracias por venir y muchas gracias por traernos a Manuel Pérez Villatoro. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. Bueno, Manuel es coautor, junto con Pere Cardona, de este libro, que les digo, lo que nunca te han contado del día D, y es un libro que, en fin, que tiene apenas un mes en la calle. Salió a finales del mes de abril, estamos a principios de junio, y que sin embargo yo le auguro grandes éxitos. Antes de abordar el contenido del libro, me gustaría hacer una breve reseña de uno de sus autores, que es Manuel Pérez Villatoro, un tipo joven, como ven, periodista. ¿Eres periodista? Periodista, sí. De divulgación histórica, y que se dedica, junto con César Cervera. ¿Sois César Cervera y tú, o hay más? César Cervera y yo coordinamos, y aparte tenemos también otro compañero, Israel Viana, que está codo con codo con nosotros. Se trata de tres periodistas que escriben para el diario ABC asuntos exclusivamente históricos, de historia de España principalmente, pero también historia de otros países, de la civilización europea, muchos temas de historia castrense, de historia militar. Y es una sección que hay que aplaudirle al diario ABC, porque no es normal que tenga un diario generalista una sección de historia. Es algo que yo aplaudo, y además es algo que aplauden los lectores de ABC, porque es una de las secciones que mejor funcionan y que más lecturas se generan, ¿no es así? La verdad es que hemos tenido la suerte de encontrar ese pequeño nicho, y de momento está gustando mucho a los lectores. Esperemos que siga así. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta sección de historia tan aplaudida? Pues empezamos a trabajar con ella, no como la sección como tal, pero hace unos 5 o 6 años ya empezamos a hacer nuestros pinitos, por así decirlo, y empezamos oficialmente hace 4 o 5 años. ¿Cuál es, Manuel, el criterio por el que opera esta sección? ¿Os atendéis a, por ejemplo, en el caso de este libro, a efemérides, a aniversarios, o vosotros funcionáis, en fin, a la buena de Dios, y intentando, eso sí, ofrecer un buen producto al lector? Nos basamos en 3 patas. La primera es, como bien comentas, las efemérides. La segunda es un poquito la actualidad, a la que también vamos ligados, porque muchas veces hay contenido histórico, sobre todo declaraciones de políticos también, que es innegable que estén relacionadas con la historia. Pero siempre nos hemos basado mucho en hacer temas atemporales, temas que puedan gustar, tipo de revista de historia, para traerlos a la gente. Y la verdad es que, curiosamente, son los que más gustan. Bueno, una vez dicho esto, que yo quería, en fin, darle las gracias a Manuel, a César y a Israel, ¿me has dicho? Israel, exactamente. Israel es el tercero en discordia, al que no conozco. Conozco a César Vidal, ahora conozco ya a Manuel, y me falta el tercero. 3 personas, 3 grandes profesionales que nos acercan la historia tal y como es, tal y como fue. Por ejemplo, ayer César Cervera hizo público un texto muy interesante, desmontando, derribando mitos de la leyenda negra en lo relativo a las ciencias y a la ingeniería española. Se supone que somos un país de grandes talentos literarios y pictóricos, incluso de la arquitectura, pero que hemos estado históricamente muy poco capacitados para la ingeniería y para la ciencia. Eso es una falsedad absoluta.
Y ayer César Cervera se encargaba de desmentirlo en un texto muy interesante de ABC. Bueno, José Luis, cuéntanos, porque eres el responsable de traernos a Manuel. ¿Qué te ha parecido el libro? ¿Qué te parece su trabajo? La verdad es que me parece un libro magnífico. Además, si nos centramos en el punto de vista que ellos desde el que ellos lo han escrito, tanto Manuel como Pere Cardona, que mandamos un cordial saludo desde aquí, pues ya digo, es un libro muy original, porque realmente es que nos cuenta algunos episodios, algunos detalles del desembarco de Normandía que han pasado desapercibidos para casi incluso para la historia que se ha contado de este hecho de armas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver películas, documentales y básicamente pues conocemos la historia general de lo que fue el desembarco de Normandía y de lo que supuso para la historia de Europa, ¿no? y la historia del mundo occidental. Pero casi nunca había muy pocos libros que se fijasen en el detalle, en cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas y que también son muy interesantes y sin las cuales pues muchas de las grandes acciones que se produjeron ese día, el día de, pues no hubieran tenido lugar. Y el acierto que tienen Manuel y Pere Cardona, pues es ese, es poner el acento en aquellos episodios menos conocidos del día de. Es un libro que, por su contenido, lo que nunca te han contado del día de y por las intrahistorias de la historia, bien podrías haber escrito tú. Sí, ojalá lo hubiera escrito yo, porque la verdad es que tanto los dos autores presentan unos testimonios de primera mano. Sabes que muchas veces cuando uno lee un libro de historia o de divulgación histórica, pues los testimonios son extraídos de la bibliografía. En este caso, Manuel y Pere han realizado una valiosísima labor de documentación, pues recogiendo testimonios de primera mano de aquel día. Bueno, vamos ahora sí al contenido del libro. Antes, sin embargo, por justicia, creo que Pere Cardona, ausente aquí, merece una breve reseña. Manuel, cuéntanos, ¿quién es Pere Cardona? ¿Dónde trabaja la persona que a la limón ha escrito este libro contigo? Pues Pere Cardona es un divulgador histórico con, la verdad, muchísimos años precisamente de divulgación. Dirige la página Historia Segunda Guerra Mundial, que tiene, la verdad, de decenas de miles de usuarios y gusta muchísimo. Y ha escrito dos libros, uno de ellos que es el diario de Peter Brill, con una entrevista en exclusiva a uno de los pilotos alemanes que se propuso bombardear Estados Unidos, que es una de las grandes misiones secretas de Hitler. La verdad es que Pera, solo tengo palabras de grandeza para él. Tú eres, Manuel, una persona que te describes como un aficionado, un profesional de la divulgación histórica, y en particular el momento que más te apasiona es el momento que va desde 1939 a 1945 en Europa. Efectivamente. Algo pasó allí. Pasó una Segunda Guerra Mundial que siempre lo hemos comentado con Pera. Yo creo que es la última guerra romántica, por así decirlo, ¿no? Pasó hace 75 años y estamos a caballo en una época en la que se está disparando con fusiles de un solo disparo de cerrojo, que vienen de la Primera Guerra Mundial casi, pero a la vez se están investigando con las primeras bombas a reacción, con los primeros cazas a reacción. O sea, hay una gran amalgama que, si juntas con el ocultismo y juntas con otra serie de elementos, pues hace que tenga una mística muy destacable. Vamos, como siempre hago, me gusta hacer de lo general a lo particular. Antes de hablar del día D, me gustaría, Manuel, que hicieras una contextualización. ¿Dónde estamos? ¿Qué es de Europa en este año de la guerra? Y cómo se llega a este día D. Pon un poco en antecedentes a los espectadores. Pues la verdad es que es muy interesante esta pregunta, porque en 1944, cuando se lleva a cabo el día D, el 6 de junio, antes han pasado muchísimas cosas para que se lleve a cabo este día D, y la principal es que Stalin está pidiendo que se abra un segundo frente, para poder dividir a las tropas alemanas que están atacando Rusia. En ese momento es cuando Estados Unidos, que en principio no había entrado en la guerra, empieza a llevar una ingente cantidad de material a Gran Bretaña. Nosotros comentamos en el libro que lo transforman en un gigantesco almacén de suministros. Las fotografías son alucinantes, o sea, se ven hileras de camiones llegando a Gran Bretaña, y ahí es el momento en el que se empieza a preparar esta gran invasión. O sea, que en realidad es Stalin el que, de alguna manera, el responsable de abrir un nuevo frente, y que ese frente fuera en Normandía. O sea,
Nunca, siempre nunca en concreto se supo si iba a ser Normandía. Intentaron mantenerlo en secreto hasta el final, plantearon otra serie de desembarcos, pero en cierto modo Stalin tiene mucha culpa de que, curiosamente, de que se llevara a cabo el desembarco en Normandía por la presión constante que hacía precisamente para evitar que se tomara Stalingrado. Entiendo que Stalin no tendría ni la más remota idea del día en el que se iba a producir la operación, ni la fecha, ni la hora, ni el lugar. No la tenían muchas veces ni los propios soldados. O sea, es muy llamativo que en los diarios, cuando entrevistas a los propios soldados, nosotros hemos tenido la suerte de poder entrevistar a un paracaidista que participó con la 82 División Aerotransportada, ellos te dicen que no sabían a dónde se dirigían. Un poco antes les dicen, oye, que os vais a dirigir a Normandía, pero se podría decir que casi 2 o 3 jornadas antes. 2 o 3 días antes. Bueno, están viendo ustedes imágenes, son imágenes reales de aquel desembarco, que luego se convirtió en una batalla, en la batalla de Normandía. Son imágenes en las que todos estamos muy familiarizados por el cine, por una película que se llama Salvar al soldado Ryan, cuyos primeros minutos son precisamente el propio desembarco. Yo creo que son los mejores 10 minutos bélicos de la historia del cine, son verdaderamente brutales. Y hay otra serie que se llama Hermanos de Sangre, a la que creo que hacéis alusión aquí también, Salvar al soldado Ryan o Hermanos de Sangre, que también es una serie, creo que es de 10 capítulos. Spielberg y Tom Hanks están detrás, que también es otra verdadera joya de la cinematografía. Esto, sin embargo, no es una película, estas son imágenes reales de chavales británicos, norteamericanos, canadienses, muchos de ellos que sirvieron de carne de cañón para procurar reconquistar Europa al Tercer Reich. Me gustaría, Raquel, ahora que viéramos una sucesión de mapas que he preparado, que nos van a servir para entender mejor la operación, y vamos a tener la suerte de que Manuel y José Luis, si tú también tienes a bien, nos explicáis un poquito cómo se produjo esta operación. Vamos a ver, Raquel, esos mapas, porque la costa norte de Francia, Normandía, no era... En fin, los alemanes parecía que estaban seguros de que el desembarco se iba a producir, se iba a producir, esto lo sabían seguro, pero no allí, sino en Calais, un poquito más al norte. Están viendo ustedes un mapa del norte de Francia, muy próximo, en la parte superior de su televisor. Si fuera un poquito más largo su televisor, verían la costa británica, y están viendo que hay 5 divisiones, destacamentos, ¿cómo lo llamaríamos? 5 playas. 5 secciones. 5 secciones, 2 norteamericanas, una británica, 2 británicas y una canadiense. A ver, Manuel, explica. Sí, pues la verdad es que yo creo que viendo este mapa, lo que primero me llama la atención es la canadiense, que es la que nos hemos olvidado, si me permites empezar por ahí. Es una de las playas, yo creo que la que más conocemos es Omaha, principalmente por salvar al soldado Ryan, pero la de Juno es muy destacada, porque nosotros a veces la llamamos, nos gusta llamarla en el libro la Omaha canadiense, y ha quedado olvidada. Hay 1.500 bajas, cuando en Omaha, por ejemplo, se calcula unas 4.000, es la segunda playa en la que más bajas hay, y sobre todo es dificilísima de tomar, principalmente porque se habían construido 2 pueblos en la costa, y eso hacía que fuera muy muy sencillo para los francotiradores alemanes poder defender esa zona. La verdad es que los canadienses lo pasaron muy mal, y yo creo que nos hemos olvidado un poquito de ellos en la historia. Sí, la fama se la llevan los norteamericanos, yo creo, ¿no? Sí, porque luego son ellos los que tienen la hegemonía de la industria cultural, y son los que nos han hecho creer que eran ellos los responsables. Pero ahí están viendo también 2 Union Jack, 2 banderas británicas, que esta gente, los británicos, serán todo lo que ustedes quieran que sean, pero al contrario que los canadienses y los norteamericanos, llevaban ya unos cuantos años partiéndose contra los alemanes. O sea que los norteamericanos, ya fueran canadienses o estadounidenses, venían desde luego más frescos. Vamos con la siguiente imagen del desembarco. Son 5 playas diferentes, todas obviamente en Normandía, y todas por potencias anglosajonas. Ahí están viendo, efectivamente, el Canal de la Mancha, la poca distancia que hay
entre el Reino Unido y la costa de Normandía. Háblanos un poquito, Manuel, de cómo se prepara la operación, cómo se mantiene en secreto y me interesa mucho, porque ahí están viendo ustedes los recorridos, la cuestión logística, porque fueron creo que 6.000 naves, 160.000 hombres, en fin, cuéntanos. La cuestión logística es muy importante y es uno de los problemas que se plantean desde el principio. Por ejemplo, una de las cuestiones logísticas más importantes es cómo se va a llevar el combustible a la costa norte de Francia, porque en el momento en el que tú desembarcas tienes una ingente cantidad de carros de combate, vehículos blindados que tienen que moverse hacia el interior. Para ello se construyen dos oleoductos que van por debajo del mar y en lo que se llama la Operación Pluto, que lo que pretenden es eso, o sea, poder llevar esa gran cantidad de combustible hasta la costa. Pero antes de esto, porque sí, hablas de oleoductos desde el Reino Unido hasta Francia como si fuera una cosa muy normal. ¿Quieres decir que atraviesan todo el Canal de la Mancha por debajo del mar? Efectivamente. Y la verdad es que a nosotros nos llamaba mucho la atención ver las imágenes. En 1944, señoras y señores, esto es una cosa tremenda y en secreto, con todo el Canal de la Mancha infectado de submarinos alemanes. Exacto, de hecho es una de las cosas por las que se plantea el oleoducto, porque dicen, lo podemos llevar con barcos cisterna. Dicen, no podemos llevarlo con barcos cisterna porque tenemos el problema de los U-boat alemanes, de los submarinos alemanes. Se plantea mediante estos dos oleoductos y luego aparte con un puerto artificial que construyan en Arromanches, que es uno de los que todavía se puede visitar sus restos. ¿Cómo llegan esos oleoductos hasta Francia? Porque Francia estaba tomada por los alemanes. Son establecidos de una forma también bastante curiosa, con unos gigantescos, casi se llaman condrums en inglés, con unas gigantescas bobinas, y lo que se hace es desplegarlos en el momento de que se va a llevar a cabo la invasión por debajo del mar, con unos grandes remolcadores. La verdad es que las imágenes son alucinantes porque se ve que son inmensos en tamaño. Pues sigue con la cuestión logística, porque a mí me parece, supongo que es lo más alucinante de aquella operación. En primer lugar, que se consiguiera mantener en secreto la mayor operación anfibia de la historia de la humanidad. El enemigo, dotado de una tecnología para aquella época ultramoderna, no supo nada hasta que no tenían los aliados encima. Vamos, Raquel, otra vez de nuevo a ver este mapa, que es el mapa logístico. Sigue hablándonos de la logística y de la coordinación. Pues la coordinación, y ahora que comentabas también, es lo que es también muy importante. O sea, al final, comentábamos antes, ¿no? ¿Por qué no se puede llevar, por qué los alemanes no saben concretamente dónde se va a llevar a cabo el desembarco? Nosotros decimos que es por la saturación de información. Al final se crean un montón de operaciones de despiste mediante los espías, ya los conocemos, los míticos como Garbo, para que los alemanes no sepan si se vaya a llevar a cabo por Pas de Calais, que lo estamos viendo ahí, o por el norte. Al final, ¿qué sucede? Que es también lo más curioso, que cuando llega el aviso de que se va a hacer por Normandía, los alemanes dicen, bueno, nos ha caído mucha información diciendo que va a ser por otros lados, pues igual no es por Normandía, ¿no? Y eso les despista muchísimo. Aparte luego de otras muchísimas operaciones, se tiran paracaidistas falsos para que se crean que van a ser en otras zonas, se crean unos pequeños trozos de aluminio que son ventanas que, bueno, se les denomina las windows, para volver locos a los radares alemanes y se crean que vienen una gran flota por otro lugar. Ahí todo funciona como una maquinaria bien engrasada para engañarles. Qué maravilla. Y son 3 países diferentes, porque mantener el secreto, siendo una potencia, entiendo que puede ser muy difícil. Pero mantener el secreto siendo británicos, norteamericanos y canadienses coordinados con 3 ejércitos diferentes, de 3 estados diferentes, entiendo que la encriptación de la información debió ser prodigiosa. Exacto. La encriptación es muy importante y la verdad es que la cabeza visible de todo esto, aunque es Eisenhower, es cierto que, como comentabas, ¿no? Hay muchos problemas incluso entre ellos. O sea, hay muchos problemas entre Montgomery, que son entre los grandes líderes a la hora de intentar llevar esta operación a buen término. Háblanos del número de naves, del número de hombres, del número de carros de combate que se desplazaron, aviación. Háblanos de números, porque siempre se ha dicho que el único precedente que existe fue en Cartagena de Indias, con la flota británica atacando a Blas de Lezo en el siglo XVIII. Pero claro, aquello que ocurrió en Normandía era una cosa colosal. Ya seguramente no ha habido afortunadamente ninguna otra gran guerra posterior, pero seguramente el mundo no volverá a ver una cosa así.
Será difícil. También comentabas del tema de Cartagena de Indias. Es muy interesante saber que también se había producido un precedente muy interesante que incluso se llegó a estudiar, que es el desembarco de Anual en el Español, en el que participa también Francisco Franco en su momento a cargo de la Legión. En este caso, yéndonos a números, la verdad es que son imponentes. Siempre hay que decir que los números son muy relativos, dependiendo al historiador e incluso al gobierno. Es muy difícil hallarlo, pero se calcula que entre unos 140 y unos 160.000 hombres desplazados el primer día, entre 6.000 y 7.000 naves, y se calcula que llegan hasta Normandía unos 2 millones de hombres. Son unos números muy llamativos y muy increíbles. 2 millones de hombres, el primer día 160.000. El primer día 160.000. La imagen de a los chavales canadienses, británicos, norteamericanos desembarcando en Normandía y siendo masacrados por nidos de ametralladoras alemanas, ¿esto es cierto? ¿Que fue una caza, los cazaban como a conejos en los primeros minutos? Sí, la verdad es que en este sentido el cine ha hecho bien a Omaha. Omaha es en la que más bajas se producen y es en la que más cuesta avanzar. Heinrich Sevelor, que es el que posteriormente fue denominado la bestia de Omaha, porque se calcula que él solo hizo 2.000 bajas a los aliados, comenta en sus memorias que le daba casi lástima ver cómo intentaban avanzar los soldados estadounidenses en Omaha y que casi era como disparar a patos de feria porque no tenían dónde cubrirse. La primera oleada, de hecho, de Omaha la llaman la oleada del suicidio entre ellos mismos, o sea, los propios aliados. Es más, es tan desastrosa en los primeros compases del desembarco que se plantean los mandos aliados, se plantean la posibilidad de un reembarco, de reembarcar a las tropas que están en las playas porque están en situación desesperada. Y en el último momento pues se produce el asalto a Pont du Hoc también, se consiguen abrir unas brechas que permiten afianzar la cabeza de playa en Omaha. Pero ya digo, hasta el último momento hubo dudas de que se podía establecer esa cabeza de playa. ¿No hubo deserciones viendo la masacre que se estaba produciendo? ¿No hubo soldados que se volvieran? ¿No hubo...? Nosotros no hemos tenido constancia de ninguno, pero yo creo que por la concienciación. O sea, mismamente los propios paracaidistas, que son los que más problemas tienen o los que más debían haber desertado porque se tienen que lanzar tras las líneas enemigas y están solos ante el peligro, ellos mismos decían que querían ir a combatir. No se planteaban que no, se sentían parte de esta gran cruzada contra el nazismo, como la llamaban. ¿Por qué es tan importante? Háblame, Manuel, de las consecuencias de este día D. ¿Qué supuso el día D en el general de la Segunda Guerra Mundial? Supone, como comentábamos antes, abrir un segundo frente. Supone que las tropas alemanas que habían tomado mediante la Operación Barbarroja en 1941 habían avanzado sobre Rusia de una forma aplastante, como ya habían hecho antes en Polonia y como habían hecho con Francia en 1940. Supone que se tienen que empezar a dividir y es el momento, de verdad, en el que Hitler empieza a plantearse que puede perder la guerra. Él en una directiva de 1943 ya afirma que pueden perder territorio en Rusia, que no hay problema, porque hay mucho territorio que perder y no van a llegar a Alemania, pero sabe que si entran por Francia va a ser clavar los clavos del ataúd del Tercer Reich. Se conoce mucho sobre el día D, sobre sus primeros minutos, sobre la llegada a estas 5 playas, pero se conoce menos qué ocurrió en los días posteriores. Explícanos, Manuel, que a partir de ahí, ¿qué ocurre? Estos 3 países se reparten Francia, cada uno va hacia un lado. ¿Cómo se suceden los acontecimientos a partir del día D? Pues a partir del día D suceden otras grandes batallas que también han sido en parte olvidadas. La toma de Carentan es una de ellas, que la podemos ver en la serie Hermanos de Sangre. También el cierre de la bolsa de Falais, en la que se producen ingente cantidad de muertos, pero siempre la mentalidad que se tiene, la finalidad que se tiene es llegar a París y liberar París por la potencia política que eso tenía. Hay que tener en cuenta que Francia, es que lo comentábamos antes, había sido derrotada y aplastada, era el mayor ejército de la época cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, tenía la línea Maginot. Para Francia perder era un duro golpe y para los aliados también, por lo tanto la finalidad siempre es París, la toma de París. Los franceses que tenían, decían, el mejor ejército, el más preparado, el mejor entrenado, pero que sin embargo cayeron en cuestión de semanas, fueron absolutamente humillados. Cayeron, sí, en un mes, y
hay que achacarle un poco la culpa a esa mentalidad, a esa vieja mentalidad de la Primera Guerra Mundial, del ejército francés, mientras que tenemos al ejército alemán que está probando nuevas tácticas que, por cierto, ya se habían utilizado con los británicos, que muchas veces parece que le inventaron los alemanes, pero no, los británicos habían tenido unos pocos escarceos con ellas. Hay que tener en cuenta que fue un golpe, o sea, sobre todo para un ejército poderoso, para un ejército potente y en el que se centraban los aliados, porque lo veían como su buque insignia. Hemos visto dos mapas del desembarco de Normandía. Creo que podemos ver un tercero que tenemos preparado, Raquel, a ver si es posible. Y en esos tres mapas ven ustedes banderas norteamericanas, banderas canadienses, banderas británicas. ¿Creéis que se forja durante aquellos días, tres potencias anglosajonas, se forja la hegemonía mundial del mundo anglosajón que sobrevive hasta hoy? ¿Crees que fue a partir de esos días que, bueno, fíjense ustedes hasta qué punto hemos llegado de americanización en todos los sentidos, los aspectos más frívolos, la comida rápida, la indumentaria, la tecnología, hasta los aspectos quizá menos visibles pero más importantes, que es la influencia en la geopolítica, en la cultura, en el idioma, en la democracia, en la diplomacia blanda y dura? ¿Creéis que el mundo anglosajón se encarama al liderazgo del planeta en esos días, Manuel? Pues es innegable que se empieza a forjar aquellos días el liderazgo de Estados Unidos. Incluso podríamos decir, luego a partir de ahí empieza la maquinaria propagandística estadounidense a demostrar o intentar demostrar que ellos han sido los principales, los principales elementos en tomar Normandía. Y también ayuda muchísimo a eso, a que sea Eisenhower la cabeza visible. La operación fue un éxito, podemos concluir. La operación fue un éxito, sí. Háblanos de algún fracaso, aunque sea parcial, aunque sea puntual. ¿Qué falló? Porque hubo un éxito en mantenerlo en secreto, hubo un éxito en que las 5 playas fueron finalmente tomadas, pero ¿en qué fallaron los aliados? Pues el gran fallo, yo creo que sí lo podíamos decir también, es Omaha, porque en Omaha se hace un planteamiento, se cree que, por ejemplo, Omaha está defendida por una unidad alemana que no está versada, que no es veterana, y al revés, 2 días antes la inteligencia aliada les corrobora a los aliados que efectivamente hay una división muy veterana y que va a ser muy difícil tomar Omaha. Aparte, lo comentábamos, se intentan desviarse en un momento hasta Utah, se plantean el reembarco de lo imposible que es tomarla. Al final lo que pasa es que le ponen arrestos, que podríamos decir, y se conquista en base a 2 personajes. Nosotros los comentamos en el libro, que son dos oficiales que, enarbolando la bandera poco más que americana, o sea, figuradamente y a base de gritos, pues consiguen que esas tropas se levanten y esas tropas se lancen contra los búnkers alemanes. Pero el gran fallo y la gran victoria, a la vez, es Omaha. Pues Luis, por curiosidad, ¿tú has estado allí? Sí. ¿Has estado en Normandía? He estado en Normandía. ¿La visita te generó algún tipo de sensaciones? Cuéntanos. La verdad es que lo comentábamos hace unos días, Manuel y yo, hablando de lo que es toda la zona de Normandía, que con el paso del tiempo se ha convertido en una especie de parque temático, porque prácticamente todos los pueblos de la zona, de estos que aparecen en los mapas, pues tienen algún vestigio de lo que pasó en aquellos días y lo explotan de cara al turismo. Y supongo que en estos días, y más el jueves, pues aquello será prácticamente imposible de visitar, porque la afluencia de público va a ser enorme. Lo que pasa es que cuando uno se aparta quizás de los lugares más conocidos y va a buscar aquellos que pueden tener una carga emotiva más fuerte, pues puede llegar a comprender lo que sintieron los soldados norteamericanos y también los alemanes durante el día D y las jornadas posteriores. A mí hay un sitio que me emociona especialmente, que es el cementerio norteamericano en la playa de Omaha, que está justamente por encima de lo que fue la playa donde desembarcaron los soldados. Es un sitio muy bonito, lo tienen además muy bien cuidado. Se respira una atmósfera de respeto hacia los soldados que están allí enterrados, y uno puede ver pues hileras de lápidas, de cruces blancas dedicadas a honrar la memoria de estos jóvenes norteamericanos que dieron su vida por la liberación de Europa. Los cementerios alemanes son muy diferentes al norteamericano, son quizás menos espectaculares, las tumbas son muy diferentes, son de color negro.
Pero a mí también lo que me llama mucho la atención es el respeto que se tiene a los caídos de uno y otro bando, porque bueno, a los alemanes en aquel entonces eran enemigos de Francia y la verdad es que durante varios años pues los franceses habían sufrido la ocupación alemana, que en ese sentido pues podía existir cierto rencor hacia lo que pasó en aquellos años, pero existe un respeto total y absoluto por la memoria de los soldados alemanes que murieron en las playas de Normandía y por supuesto también por la de los norteamericanos. Yo invito a visitar esos lugares a los espectadores que nos estén viendo y que vayan a visitar Normandía, porque allí yo creo que van a tener contacto con lo que realmente pasó esos dramáticos días de la Segunda Guerra Mundial. Tú también, Manuel, junto con Pere Cardona, porque hay una foto que lo ilustra, has estado en este caso en Utah Beach, pero entiendo que en otras muchas playas de Normandía, ¿no? ¿Las sensaciones? ¿Lo visitaste antes o después o durante la escritura del libro? Fue el detonante. Fue el detonante. Una vez que estuvimos allí, si lo comentábamos antes, yo creo que Normandía es el único sitio donde puedes comprar una gasolinera, una bolsa de patatas fritas y un imán con el escudo de la 101 transportada. O sea, viven para ello, han hecho de ello un negocio y fue el detonante. O sea, poder estar allí, poder hablar con veteranos, ver cómo en la plaza de Carentan miles de personas aplauden a 2 veteranos de la 82 División Aerotransportada, es algo que te conmueve y hace que quieras escribir sobre ello y que quieras dar tu visión de eso. Manuel, ¿qué es el tesoro de Macy? El tesoro de Macy es una de las novedades que traemos en este libro y es una teoría revolucionaria, o sea, es una teoría que hemos podido tener la suerte de entrevistar a Gary Stern, que es la cabeza visible de esta teoría en Gran Bretaña, y afirma que los Rangers americanos, que son las tropas de élite norteamericanas, llegaron a una batería, que es la batería de Macy, que estuvo oculta hasta 2004, que la encontró este historiador excavando, y que se encontraron, digamos, con 4,2 millones de dólares en moneda francesa y que, digamos, que nunca se supo dónde acabó ese dinero, ¿no? Y esto es una cosa tan reciente como del año 2004, perdón. 2004. Además, la forma que Gary tuvo de encontrar esta batería es muy cuanto menos llamativa. Es un seguidor de los objetos de militaria, compró unos pantalones alemanes de la época y en un bolsillo encontró un plano y dijo: si aquí dice que hay una batería, ¿cómo va a haber aquí una batería si en todo lo que se ha estudiado de Normandía en 70 años aquí no hay ninguna batería? Y empezó a excavar y se encontró con una batería pues tipo la de Merville, que estamos hablando, yo creo que muchas veces nos olvidamos de las dimensiones, ¿no? Que tiene una batería alemana. Merville era casi un pequeño castillo, que de hecho los paracaidistas británicos y los comandos británicos tienen muchísimos problemas para tomarlo y se organiza una gran operación dentro de esta gran operación, ¿no? Y se la encuentra, Gary se encuentra una batería como esa y empieza a indagar, empieza a entrevistar a Rangers y se da cuenta pues de que había un tesoro y de que probablemente pues se lo llevaron entre todos. Cuando hablas de las dimensiones y de un pequeño castillo, estás hablando de muchos metros. Estás hablando de las fortificaciones que hemos visto en las películas. Una especie de torreón. Incluso más grandes. Están formadas los WN, que se llama, que son las posiciones defensivas, son las gigantescas posiciones que tienen que defender la salida de las playas. Y están formados pues por 5, 6, 7 de estos búnkers que hemos visto en las películas, rodeados de multitud de trincheras, alambre de espino, protegidos por ametralladoras por todos sus flancos. La idea es que no se pueda entrar en ellos y que a base de hacer fuego desde ellos, si alguien intenta invadir, pues vuelva al agua. Es que uno cuando ve esas posiciones defensivas realmente son impresionantes porque están construidas en hormigón armado y a pesar del paso del tiempo y a pesar del intenso bombardeo que sufrieron durante el desembarco de Normandía, muchas de ellas prácticamente se mantienen intactas porque eran, bueno, uno ve las paredes de hormigón armado con las que estaban construidas y realmente pues uno llega a pensar cómo aquellos soldados pudieron llegar a tomarlas, ¿no? Esas baterías y esas fortificaciones defensivas no estaban en Normandía, o perdón, por mejor decir, no estaban solo en Normandía, estaban en toda la costa francesa orientada hacia el Reino Unido. Toda estaba minada de defensas.
Había en todas defensas y precisamente por esto, porque como se había bombardeado con muchísima información a los alemanes diciéndole que podía ser por Pas de Calais, por Normandía, por Noruega, tienen que extender su línea defensiva, aunque el muro atlántico, que es la principal, la que organiza Erwin Rommel, el mítico zorro del desierto, es la que se destaca en Normandía, y también hay que decir que es una de las más duras y las más difíciles de pasar, porque sabían que muy probablemente llegara por ahí, aunque hubiera otras posibilidades. Una parte fundamental del libro está dedicada al papel de los espías aliados, donde nosotros los españoles tenemos cierto protagonismo. Quiero que me hables, Manuel, de un grupo llamado de la Doble Cruz. El grupo de la Doble Cruz es un grupo de espías que son dobles agentes que lo que se encargan es de dar lo que se denomina el pienso para pollos, que consiste en dar información, como doble agentes que son, información verdadera a los alemanes sobre cosas que no tienen importancia, un movimiento de tropas, una llegada de un oficial, cosas, ir forjando, por así decirlo, la confianza con los alemanes para que en el momento más importante se crean la mentira que les vas a dar. Y en este momento, y tiene mucha importancia, Garbo, por ejemplo, o sea, Garbo, que es el mítico espía español. Cuéntanos, ¿quién era este Garbo y qué papel jugó en este desembarco? Pues Garbo es el único agente que logra, siempre lo comentamos, es el único agente que logra engañar 2 veces a Hitler, porque primero consigue que los panzer alemanes no refuercen las líneas defensivas cuando los aliados han desembarcado, y después le intenta convencer, una vez que se ha llevado a cabo el desembarco de Normandía, de que además va a ser por el Pas de Calais. O sea, una vez que ya tienes todo un ejército que ha llegado a tus costas, tienes a una gente diciendo que no, que va a ser por otro sitio. Y de hecho lo haría bien, porque fue posteriormente condecorado por el nazismo también. Cuando hablas de que engañó a Hitler, ¿te refieres a una conversación directa cara a cara? No, oficiales, se podría decir la inteligencia alemana. ¿Y este Garbo, quién era? Háblanos un poco. ¿Era un agente republicano? ¿Era un hombre...? ¿Dónde acaba? Cuéntanos, ¿se sabe algo más de la vida de este hombre? Pues es un... Era catalán, ¿no? Era catalán y era un criador de pollos. Empezó teniendo una granja de pollos y un día pues tuvo la fantástica idea de que podía hacer de espía. Se presentó en la embajada, una de las embajadas aliadas, no le hicieron caso, le dijeron que a dónde iba ese pobre señor, y luego consiguió a él mismo hacerse su propia red, se ofreció a los alemanes, se hizo su propia red de contactos con los alemanes. Una red que era falsa, que realmente no, él les vendió a los alemanes que contaba con una red de agentes, pero realmente no existían esos agentes. Él era el único miembro de esa red ficticia que les vendió a los alemanes. Y sabría alemán, sabría inglés, sabría francés, este hombre, un criador de pollos, pero con una inteligencia y una capacidad, en fin, impropia de un criador de pollos. Y sería políglota, entiendo, este hombre. Sabía varios idiomas y de hecho podíamos decir que era un privilegiado a nivel intelectual, porque llega a organizar una operación. Hay un momento muy curioso que están viviendo en Gran Bretaña y tiene un problema con su mujer, porque su mujer dice que odia vivir allí. Garbo organiza una operación con los servicios secretos británicos para que convenzan a su mujer de que se quede, la llevan y le dicen que Garbo ha sido arrestado y que tiene que firmar para que salga de prisión, que tiene que firmar diciendo que no va a desvelar nada de la operación porque había amenazado con ellos y no volvía a España, y que es la única forma de que Garbo vuelva a salir de prisión. Todo falso, o sea, parece una película. Qué historia. Una última historia antes de marcharos, que a mí me ha llamado mucho la atención. Están viendo aviones de combate. Hubo, sin embargo, otro tipo de aviones en el que, en lugar de soltar bombas, despedían a paracaidistas. Y hubo incluso algunos aviones que los paracaidistas que caían, que saltaban, eran curas. Sí. A ver, esta historia ya nos marchamos. Cuéntanos, Manuel, ¿cómo es posible esto de curas saltando sobre Normandía? Es una de mis historias favoritas, la verdad, del libro. Se le ofrece a los sacerdotes que ya estaban en el ejército, se le ofrece la posibilidad de lanzarse tras las líneas alemanas con las tropas aerotransportadas. Estamos hablando de una época en la que las tropas aerotransportadas están empezando a ser utilizadas. Es casi una especie de, abriendo muchas comillas, un suicidio. Y ellos se ofrecen voluntarios y se tiran sin armas, se tiran con una estola, con un casco, con una cruz, que aconsejo que se vean fotos a través de internet porque es muy llamativo, y la finalidad que tienen es provocar tranquilidad espiritual en los soldados, que se vayan al otro mundo en el caso de que mueran tranquilos, y bueno, luego por supuesto también hacen labores de enfermería. Labores de enfermería. Bueno, pues todo esto en este libro, lo que nunca te han contado del día D, de
Pere Cardona y de Manuel Pérez en Villatoro. Ha sido un placer, Manuel. Muchísimas Mil gracias. gracias. Espero que tengas mucha suerte con este libro, porque la mereces. Es un libro muy interesante. José Luis Hernández Garbi, mil Un gracias. placer, como siempre, estar aquí y por traernos a esta persona, a este talento que nos Yo ha contado. encantado. Yo creo que lo ha hecho muy bien, Pere.